nuevamente reunirnos aquí en la casa del Señor para alabarle, para honrarle, para darle gloria y honra, como dice la palabra, para confesar que Él es el Señor, que Él es nuestro Salvador, por los siglos de los siglos, y para dejar esa herencia a nuestras familias por generaciones hasta el fin. Y en esta tarde, el principal, ni siquiera invitado, es el anfitrión, es el Espíritu Santo, y en esta reunión lo que hacemos es una comunión con Él. Venimos no solo a pedirle, venimos también a mostrar nuestra disposición de ser transformados por su Espíritu. Venimos para rendirnos, venimos a poner en sus manos nuestros planes y que se cumplan conforme al propósito con el cual Él nos creó. Y en esta noche vamos a empezar a orar para que el Espíritu Santo descienda, para que acompañen el camino a aquellas personas que se dirigen hacia ese lugar, que por algún motivo todavía no han llegado, por las personas que nos ven a través de la señal de YouTube, para que esta señal pueda ser de bendición, que pueda llegar el mensaje. Nosotros no dudamos que a veces a través de Internet, pues también llega palabras que puedan impactar nuestras vidas, que puedan ser luz en un momento de oscuridad, que pueda llegar con el Salvador a tu situación. Así que en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Nos ponemos en tus manos, Señor. Depositamos en tu Santo Espíritu toda nuestra confianza. Señor, escrito está que no debemos dejar de congregarnos, porque cuando nos congregamos, Señor, lo hacemos principalmente por obediencia. También es una forma de diezmar nuestro tiempo para ti, a cambio de ese tiempo de vida que tú nos das generosamente para distribuirlo cada día de la semana. Espíritu Santo, gracias. Gracias por cada oportunidad que tú nos das de estar presentes en la vida de los hermanos, en la vida de nuestros padres, en la vida de nuestros hijos. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien en este momento nos acompaña, nos inspira. Es por tu obra, Señor, que podemos tener frutos, que podemos dar una vida, hacer que nuestra alma prospere, Señor, como lo dice el Señor Jesucristo. Tú deseas, Señor, que nuestra alma prospere y en todos nuestros caminos, Señor. Pero siempre, Padre, te pedimos por favor que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que seas tú, Señor, en medio de nosotros para esta noche. Empezamos a alabarte, oh Dios, a declarar que por tu obra somos libres. Somos libres para adorarte, somos libres para cantarte. Y en libertad te rendimos nuestra voluntad, Señor, para que tú obres por medio de nosotros en esta tierra. Bienvenido a este lugar.
Cristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy.
hoy estar aquí, somos libres de tener unas familias hermosas donde Él está trabajando, somos libres para predicar el Evangelio, somos libres para mostrar el amor de Dios a las personas que no lo conocen, somos libres para extender el reino y esa es la obra que el Señor respalda, ese es el poder con el que Él nos capacita. Ahora vamos a pensar en una pequeña reflexión para este momento. El Señor me llevaba a Mateo 18, versículo 12. Es una parábola que conocemos, que dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se le extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la oveja perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa oveja que encuentra que por las 99 que no se extraviaron. Y esa es la obra de la redención del Señor. Esa es la obra por la cual Él bajó desde el cielo. Y si uno se pone a pensar, ¿qué mueve la mano de Dios? Uno puede pensar en el pecado, en las veces que de pronto mandó inundaciones para limpiar la tierra, mandó fuego para construir ciudades, pero la única razón por la que Él se movió de su trono, bajó a esta tierra en forma de hombre y sufrió lo que sufrió fue por amor. Entonces, sintámonos amados, pensemos en cuántas veces estuvimos perdidos y aún a veces puede ser que nos descarguemos un poquito del camino, pero aquí estamos nuevamente delante del Señor y en los cielos seguramente hay fiesta por los que estamos, por los que permanecemos y por la luz que podemos ser para que otras personas también lleguen. Así que sigamos alabando al Señor, sigamos pensando por medio de esta oración en ese amor sin condición que Él extendió por nosotros, porque ese precio lo puso el mismo Dios para salvar a la humanidad. Entonces pensemos en ese amor sin condición, pensemos en todo lo que ha dado. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz,
no nos sentemos, sigamos ahí en esa actitud. Sigamos recordando lo que decía esa canción, Amor sin condición. Y pensar, Señor, que nosotros somos una de esas 99. Esa ovejita que estaba perdida. Tú te materializaste, Señor. Te hiciste hombre. Uno con nosotros viniste a este mundo. La Escritura dice que naciste de una mujer virgen llamada María. Y te dieron por nombre Jesús, que significa Dios salva al pueblo de sus pecados. Señor, tú viniste a salvarnos del pecado, de la condenación eterna. Si había algo que era trágico para la humanidad, es saber que estábamos condenados a vivir la eternidad espiritualmente separados de ti. Pero cuando Cristo vino al mundo, tú estabas demostrando cuánto amor sientes por el ser humano. Porque tú nos amas, no por lo que hacemos, ni por lo que somos, sino porque somos tu creación maravillosa, Dios. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo a este mundo imperfecto, a este mundo de pecado, de maldad, de odios. Gracias por enviar a tu Hijo, Señor, a ir a esa cruz, entender ese suceso tan sublime, pero tan doloroso, tanto en lo físico como en lo espiritual, porque fue mucho dolor el que tuviste que asumir, Señor, por nosotros, toda esa ignominia, toda esa golpiza, toda esa forma inhumana en la que te trataron, Señor. Pero el hecho también de saber que, Señor, tú te ibas a separar del Padre, solo tú puedes comprender ese misterio. Y de nuestra parte, humildemente te pedimos que nos revelen el misterio de la cruz cada día, para poder entender lo que tú hiciste por nosotros. Y que de tal manera, cada uno de tus hijos asista al lugar que asista, la iglesia, la denominación que asista, Señor, pero especialmente cada uno de tus hijos de esta congregación en el Shaddai, pueda vivir de tal manera, Señor, que traiga honra, honor y gloria a tu nombre. Que seamos esos representantes dignos de alabarte a ti. Que nuestra vida dé un fruto tan abundante que otros puedan decir de ti: yo quiero conocer a este Dios grande y poderoso. Quiero tener una relación personal con Jesucristo. Bendito Dios, gracias. Alabado sea tu nombre, Señor. Como siempre, Señor, te damos gracias por la parte económica. Gracias por el respaldo en el mes de agosto. Sabemos que siempre estás presente en la vida de tus hijos, proveyéndoles, sustentándoles, dándoles cada cosa que necesitamos. Gracias, Señor, porque tú sostienes el ministerio del inútil y sostienes a las familias. No es la pensión, no es el arriendo, no es el trabajo, no es el ingreso extra. Eres tú, Señor, quien sostiene y provee para las familias. Te bendecimos. Muchas gracias. Te damos, oh Dios, gracias por cada persona que coloca su fe en ti, que ha confiado en esta promesa de tu palabra, Señor, y que lo hace confiando por fe en ti, y trae los diezmos a la iglesia, al alfolí, como tú decías, y ve cómo tú abres las ventanas de los cielos y abundas y sobreabundas, Señor, para que esa persona tenga, no solo para sus necesidades básicas, sino también para compartir con otros. Por eso también te oramos para que cada día nos des un corazón generoso y contento para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Qué bueno, me alegro de verlos. Oiga, ¿por qué están así como callados? Me extraña. Me extraña verlos así un poco callados. Hace 8 éramos más, no importa, eso no pasa. Con el Señor, doña María, hoy hablábamos que el Señor dice: donde hay 2 o más de 2, y eso no es palabra de doña María, no, eso es palabra del Señor. Entonces, lo importante es que
estemos conectados con lo que el Señor está haciendo. Bueno, quiero hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto en el mes de agosto. Firmes hasta el final, ¿se acuerdan? Temperatura espiritual y la batalla interior, espíritu versus carne. ¿Entonces, hoy vamos a ver algo que se llama vivir a la altura del llamado. Todo gran poder. El título, por favor, ¿verdad? El siguiente. Vivir a la altura del llamado. Todo gran poder también tiene consigo una responsabilidad. Cuando a usted lo nombran a un cargo, ese cargo le da una autoridad, pero también le da unas responsabilidades. Y el Señor quiere precisamente que vivamos a la altura de este llamado que Él nos ha hecho. Que como creyentes en Cristo, cada uno de nosotros pueda tener claro la identidad, apropiarse de la vocación a la cual fuimos llamados y podamos vivir de tal manera en que nuestras vidas le hagan honor al Señor. Porque aquí estamos en esta tierra, cada creyente está aquí en esta tierra y Dios lo tiene acá, es para que su luz pueda reflejar en el mundo. O sea, yo como persona puedo hacer un testimonio de vida. Y para eso se necesita entonces vivir a la altura de este llamado. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 1, a la iglesia en Éfeso. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Me gusta porque los escritos de Pablo se dividen de dos maneras. La primera parte, Pablo abarca toda la parte doctrinal. Los esenciales, la salvación por fe, el Espíritu Santo, la obra de Cristo, bueno, la oración, la Biblia. Pero luego en la segunda parte, Pablo a esta parte de la doctrina, se llama la enseñanza, él le mete la parte de la aplicación. Él quiere que el cristiano viva conforme a como Dios establece en la Biblia. Porque estamos llamados a representar a Dios de la mejor manera en esta tierra. Nosotros somos embajadores de Cristo. Y un embajador siempre está aquí dejando la mejor cara de la nación delante de los demás países. Porque cuando el embajador de Colombia, por ejemplo, en cualquier país, no tiene un comportamiento acorde, ¿de quién están hablando? Del país, porque él es un representante. Entonces, Pablo aquí no está diciendo, oren por mí, porque yo estoy, cuando Pablo escribe el libro de Efesios, se da en el contexto del primer encarcelamiento en Roma. Y uno pensaría que Pablo en Roma, allí en esa cárcel, él se preocuparía cómo voy a salir, cómo voy a seguir para seguir llevando el ministerio, cuánto tiempo voy a estar aquí. No, él no pide oración por eso. En su corazón había algo muy importante. Su ruego era para que los cristianos de Éfeso vivieran como es digno de vivir para el Señor. O sea, apartado de todo lo que Dios dice que no le conviene al cristiano. Teniendo una vida que lo honre a Él. Siendo un ejemplo en medio de la sociedad. El cristiano está llamado a reproducirse en medio de esta sociedad. Y una de las maneras en que nosotros lo hacemos es a través de nuestro testimonio de vida. Que cada aspecto de nuestra vida, de lo que nosotros somos, tanto fuera como dentro de la casa, fuera y dentro de la iglesia, sea coherente con eso que el Evangelio dice. Porque de lo contrario, el Evangelio se convierte solo en una doctrina sin frutos que transforman el corazón, primero de nosotros y luego de las demás personas. Si el Evangelio solo se reduce a información y a conocimiento intelectual, entonces eso es solo teoría. Y el Señor no quiere que seamos teóricos en el conocimiento de Él. Quiere que seamos prácticos, practicidad, que lo vivamos en el diario vivir. Eso se vea reflejado en todo lo que hacemos. Entonces,
¿Qué nos muestra esto? Que creer en las enseñanzas de la Biblia no es suficiente. No basta solo con profesar que yo creo en el Señor, ¿cierto? Es necesario que esa fe que yo digo tener en el Señor Jesucristo se traduzca en acciones concretas, diarias, en mi cotidianidad. Porque allí es donde el Señor nos llama a generar un impacto. Siempre hemos dicho que aquí, en este lugar, pues, todos podemos aparentar que ser angelitos. Pero donde realmente está el escenario que el Señor nos ha llamado a ir es allá, afuera. Por eso el Señor primero empezó, les digo, vayan a donde, Jerusalén, luego a Judea y luego a Samaria. Eso implica también ir aquí, a los extranjeros, aquellos que no son del pueblo de Dios, a mi familia, pero también ir más allá, pero con mi testimonio, porque el testimonio arrastra, el testimonio convence, el testimonio toca vida, cambia corazón. Entonces el reto de Pablo a los cristianos en Éfeso era vivir como verdaderos hijos de Dios, o sea, vivir en santidad, en amor, en unidad. Porque si no lo vemos, digamos, si no vemos la vida cristiana de esta manera, el cristianismo se puede ver algo muy laxo, algo muy superficial, y realmente el Señor es exigente para con nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros somos laxos con nuestra vida, vamos a ser muy permisivos con el pecado. Y el pecado genera una ruptura entre Dios y nosotros. Por eso entonces, el primer llamado que hemos recibido de Dios es a vivir una vida en unidad y en amor, que está en el versículo 3 de ese capítulo 4. Siguiente punto, Gabriel. Vivir en unidad. Efesios 4:3. Siguiente, por favor. ¿Qué dice? Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo sigue hablando allí a los cristianos. Procuren, o sea, es algo que yo debo velar. Como cristiano debo velar para que haya unidad en el hogar, en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Miren, nosotros aquí todos somos de culturas distintas. Lorena es de Bogotá, Martica es de Cúcuta, ¿cierto? Miren, los de Santandereana, doña María. Yo soy de lado de Guardia, Santander. Bueno, santandereana, yo soy bolivarense, Gabriel es santandereano también, ¿cierto? Mumangués. Aunque todos somos diferentes en cultura, social, aún creencias, intelectualmente somos diferentes porque tenemos profesiones diferentes, hay algo que nos debe unir, y es la fe en el Señor. El mismo Espíritu, ¿cierto? El mismo bautismo, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros como creyentes estamos llamados a velar para que haya unidad. ¿Y cómo se vela la unidad en el hogar, en la familia? ¿Cómo veo yo por la unidad en la iglesia? De manera práctica. Fuera comentarios, fuera peleas, los enojos, las iras, las contiendas, como lo hablábamos la vez pasada, los pleitos, los celos, el egoísmo, pensar solo en mí, en mi hogar, ¿cierto? Ver a los demás como inferiores a mí. No, el Señor no se llama a ver a los demás como superiores. Cuando se vela por la unidad, uno busca siempre el bien para todos, el bien común. Entonces, estar unidos no significa que vivamos iguales, que nos vistamos iguales, que cantemos iguales, ¿no? Yo creo que aquí todos descoordinamos cuando es la hora de la alabanza y de cada uno va por su lado, yo veo las palmas, a veces las palmas por un lado, uno por otro, pero no importa, eso no es lo fundamental. Lo fundamental son las cosas esenciales, un carácter transformado, reflejar a Cristo, que cada uno revele a Cristo en el amor mutuo, en el perdón. Si el otro se equivocó, lo perdono, porque eso es lo que el Señor quiere, unidad en el Espíritu. Entonces, hay que dejar la soberbia, todo lo que divide, los conflictos, el irrespeto que muchas veces vemos en los hogares o entre nosotros mismos. Servirnos los unos a los otros,
resolver los conflictos a través del diálogo, dejar la falta de perdón a un lado, dejar los comentarios negativos. El Señor Jesucristo nos dijo a nosotros, sus discípulos, porque aunque fue un mensaje dado hace más de 1000 y tantos de años, este es un mensaje que fue dado para sus discípulos, de los cuales nosotros somos parte de ellos. Allí en Juan 3:35, Jesús dice a sus discípulos: en esto conocerán que todos son mis discípulos. Miren cómo somos conocidos los discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, nosotros no vamos a ser conocidos en este mundo ni cuando lleguemos ante el Señor por la cantidad de Biblia que supimos. Podemos recitar muchos versículos, eso está muy bien. Podemos asistir a cualquier curso de capacitación de Senfol, conferencias, charlas, a la reunión familiar. Podemos hacer ayunos todas las semanas. Pero mire, el Señor dice aquí, el indicador, la marca, la esencia, lo que identifica a un hijo de Dios, a un discípulo de Cristo, es el amor. Y Pablo atacó este problema en el pueblo de Corinto, porque los corintianos tenían conflicto por el tema de los dones. Y Pablo les dice: si yo hablara cualquier don, profecía, tuviera el don de generosidad, incluso diera hasta mi vida, pero no tengo amor, de nada sirve. El amor todo lo perdona, el amor no hace nada indebido, no es egoísta, no es vanaglorioso. El amor no lleva un registro de errores del otro que le está recordando continuamente cada falta. Y vuelvo y quiero hacer una aclaración aquí. Eso no significa de que la otra persona entonces tiene el derecho para violentar los derechos de la otra persona. No es victimizarlos, pero tampoco es que cada vez que me hagan algo, yo entonces estar guardando resentimiento y rencor por lo que me hacen. Porque el Señor nos enseñó acerca del perdón en la cruz. Entonces, pero es importante que los hijos de Dios nos caractericemos por el amor, por la unidad, por el ver al otro como igual. Miren, Jesús fue un hombre que ejemplarizó el amor de manera práctica, fue sacrificial, renunció a los privilegios al lado del Padre para venir a este mundo, se ciñó la toalla para servirle a sus discípulos. ¿Sí? Con eso mostró humildad. Pero el mayor acto de amor de Dios o de Jesús por la humanidad se vio en la cruz, que es algo que vamos a celebrar hoy, la Santa Cena. Jesús también amó con un amor incondicional. Mire, cuando leemos los evangelios, vemos que los discípulos, a pesar de que tenían tanta cercanía con Jesús, le fallaban muchas veces, como nos puede pasar a nosotros. Pedro dijo que no le iba a negar, lo negó. Y no solo lo negó, también lo abandonó. Judas vivía cogiendo la platica de la bolsa. O sea, era un ladrón. Estaba violando la amistad de Jesús. Lo engañó muchas veces, lo traicionó. Tomás dudó. No solo Tomás, los discípulos. Cuando leen los evangelios, las mujeres van a ver la tumba y viene el ángel, les dice en el evangelio de Marco, por ejemplo, dice el ángel que vayan y le cuenten a los discípulos. Ellos van y le cuentan y los discípulos no les creyeron a ella. Los que iban camino a Maús tampoco les creyeron después y el Señor tuvo que reconvenirlos porque los discípulos eran incrédulos. Pero a pesar de los errores, el Señor los amó incondicionalmente. A mí una historia de la Biblia que me llama la atención es ver cómo el Señor restauró a Pedro. Porque a veces pensamos que cometemos errores y nos quedamos estancados allí. Pero el Señor, Él está viendo mis fallas, está viendo mis errores. Y Él tiene un plan para restaurarlos, porque Él no nos quiere dejar así. Elías lo vivió, Pedro también lo vivió. Miren lo que dice allí, Marcos 16:7. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como Él les dijo.
ese detalle que resalta allí Marcos, de dígale a Pedro, eso nos indica que ya Jesús estaba pensando de antemano en la restauración de Pedro. De cierto modo es como si Jesús le estuviera diciendo, dígale a Pedro que yo resucité y yo tengo un plan con él, y ese plan no se va a quedar solamente en el abandono y en lo que él hizo de negarme. No, yo lo voy a levantar. El Señor no se queda en el pecado del ser humano, ni en los errores, pero sí quiere que el ser humano se levante de allí. Sí quiere que usted y yo nos levantemos con poder de esa situación. ¿Quién fue Pedro? Pedro fue uno de los mayores líderes de la iglesia primitiva. Entregó su vida por Jesucristo. Todos conocemos la historia, ¿no? Que él murió boca abajo, no murió en la posición que murió Jesús, sino crucificado con su cabeza hacia abajo. Entonces, el verdadero amor, Gabriel, por favor, coloca esta frase. El verdadero amor no se queda atrapado en los errores del pasado ni en las debilidades del presente. Cuando nosotros nos quedamos atrapados en lo que hicieron, lo que pudo pasar, lo que pudo ser, allí nos estancamos. Más bien se enfoca en la gracia de Dios que tiene el poder para perdonar, restaurar y transformar vidas. ¿Qué es lo que transforma la vida de nosotros? La gracia de Dios. Una gracia inmerecida. Miren, nosotros, nada de lo que hagamos, nada en este mundo merece el amor de Dios, nada. Nosotros no lo podemos comprar. Eso Dios nos lo dio de manera gratuita. Su amor es gratis para todo aquel que lo quiere recibir y todo aquel que lo quiere experimentar. Mientras la mirada humana señala las fallas, el amor inesperado por Jesús ve el potencial, esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Y eso fue lo que vio Jesús allí, lo vio anteriormente, por eso lo seleccionó. Jesús no se equivocó con Judas, ni se equivocó ni con Juan, ni con Pedro, ni con Santiago, no se equivocó con ninguno. El Señor no se equivocó con nosotros. Si estamos aquí, es porque Él tiene un plan para nosotros. Y ese plan implica entonces vivir ¿qué? Cada vez más una vida conforme al llamado que Él nos ha hecho. Una vida de amor. También, en ese llamado que el Señor nos ha hecho, Él quiere que vivamos en santidad. Porque si Él nos apartó y Él, una de sus características o de sus atributos es santo, pues Dios quiere que también que sus hijos seamos santos. Segundo punto, Gabriel, por favor. Vivir en santidad. Primera de Pedro, versículo 1 del 15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Mire, esto que Pedro está recordando allí es algo que está establecido en el libro de Levíticos. Cuando usted lee Levíticos 1, versículo 14, capítulo 11, versículo 14, se va a encontrar que Dios está estableciendo, porque Levítico significa leyes. Un pueblo y una nación sin ley, eso es una cabosa. Dios estableció el libro de Levítico como el libro de la ley. Y Deuteronomio significa ratificación de la ley, porque el pueblo de Dios se le olvida las leyes. A nosotros se nos olvidan. Y Deuteronomio significa ratificación de la ley. Y allí en ese libro de Levítico, Dios estableció unas leyes que eran leyes de purificación, rituales, pero también eran leyes morales y leyes sociales. Y una de las leyes que Dios establece es la ley de la santidad, o sea, de purificarse. El pueblo de Dios debe vivir en pureza y en santidad. Y por eso Pedro está diciendo aquí, sino como aquel que os llamó a ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es que no es solamente cuando voy a la iglesia. La santidad tiene que abarcar las 24 horas del día, las áreas del ser humano. Mis pensamientos, lo que yo veo, lo que oigo, lo que hablo, cómo realizo mis negocios, cómo trato a los demás, cómo me relaciono con la sociedad, con el entorno. Todo tiene que ser santificado. Santo significa apartado.
Antes de conocer al Señor, yo tenía una idea equivocada, como de pronto la teníamos todos, de la santidad. Nosotros pensábamos que santo era aquella persona que se agachaba, lloraba, o aquella persona que cerraba los ojos y que tenía aquí ¿cierto?, la frente. O yo también en algún momento, como tuve contacto con una comunidad religiosa, me colocaba las manos atrás porque pensaba que esa posición era una posición de reverencia y eso me hacía más santo. Pero resulta y pasa que la santidad es que Dios nos ha apartado porque Él tiene un carácter apartado de toda la maldad. Y nos ha apartado con una santidad que se da de tres maneras. Una primera santidad que es apartado totalmente, pero como yo vivo en este mundo, hay un mundo de pecado. Y luego viene una segunda santificación, la santidad que llama la santificación progresiva. Quiere decir que a medida que yo me voy apartando del pecado, que voy obedeciendo a Dios, su palabra, pues cada vez más me voy alejando de comportamientos, actitudes, todo lo que no le agrada a Dios. Por eso es que usted hoy en día puede decir menos mentiras, hoy en día le cuesta establecer un negocio raro, por eso hoy en día ya no hace trueque de pronto de violar la ley comprando la autoridad. Por eso es que hoy en día ya no guarda rencor, por eso es que se guarda sus sentimientos, ya no alberga esos sentimientos negativos que albergábamos antes en contra de los demás. Por eso es que hoy en día nosotros buscamos llevarnos mejor con las personas que nos rodean, así no sea fácil, porque no es fácil, las relaciones interpersonales son complejas. Pero como Él nos ha ido santificando, nos ha ido purificando, ¿qué sucede? Nosotros ahora somos más bonitos espiritualmente. ¿Sí? Claro, ya tenemos un corazón como la Biblia lo dice, un corazón nuevo, tierno y dulce. ¿Sí? Porque anteriormente nosotros nos hacían y hacíamos. Devolvíamos mal con mal. Queríamos tomar la justicia por nuestras manos como lo vemos cotidianamente. Pensábamos solo en nosotros. Yo recuerdo, y esta mañana hablando con mi mamá, yo decía eso, anteriormente, antes de conocer al Señor, a mí me costaba mucho dar cosas. Era muy apegado a las cosas materiales, sobre todo pensaba en mí, muy egocéntrico. Dios me ha llevado a ser generoso porque lo he visto a Él, que ha sido muy generoso conmigo. Y no solo en lo material, en todas las áreas de mi vida. Entonces Dios va trabajando en nosotros. Por eso es un imperativo que el creyente busque vivir en santidad continuamente. ¿Qué necesitamos hacer para crecer en esa santidad como creyentes, hijos de Dios? ¿Qué necesita usted? Pregúntese en esta noche. Usted que está aquí, usted que está allá en YouTube y que posiblemente va a ver esta predicación, yo le oro a Dios para que la vea, para que vea cada fin de semana las enseñanzas. ¿Qué cree que nosotros necesitamos? Conocer la palabra de Dios. Conocer. Si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo hace para saber qué es lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada? Si usted no conoce al Dios de la Biblia, ¿cómo puede vivir conforme al carácter del Dios de la Biblia? ¿Cómo puede decir que tiene una fe genuina y verdadera? No una fe fingida o una fe por ahí adulterada. Conociendo la palabra. Mire, el Salmo 119:11. Alguien, por favor, búsquelo allí rápidamente. Busquémoslo allí rápidamente. Salmo 119:11. ¿Este no está acá? Sí, cualquiera de los. Salmo 119:11, ¿qué dice, Lorena? Por favor. Ave María. Toca pagar la anuncio. Salmo 119:11 dice, versículo para memorizar. En mi corazón he guardado yo tus dichos, ¿para qué? Para no pecar. Ahí está la razón. ¿Por qué debo guardar la palabra de Dios en mi vida? Porque ella es la que me da la luz para no pecar. Si yo no la guardo, ¿cómo sé que estoy haciendo lo que Dios le agrada? Pero vuelvo y digo, no acumularla solamente por conocimiento intelectual o teórico, no. Acumularla con el objetivo de que, de decir, para no pecar, o sea, para yo no hacer las cosas que Dios no me ha mandado a hacer.
para apartarme en este mundo que quiere apartarme de Dios, aún de mi misma naturaleza, porque la naturaleza humana es contraria a la voluntad de Dios. La carne nunca va a querer someterse a Dios, nunca. Usted por su fuerza nunca va a perdonar a alguien, por su fuerza nunca se va a levantar a las 4 de la mañana a orar, por su fuerza nunca va a poner un plan devocional y lo va a hacer, porque la carne no lo va a dejar. Necesitamos doblegar la carne. Otra de las cosas que necesitamos hacer, orar. ¿Qué decía el Señor en Mateo 26:41, versículo que ya no lo debemos también tenerlo en cuenta en nuestra mente? El Señor le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús empezó a orar y los dejó allí, y cuando llegó los encontró durmiendo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Hay que orar continuamente. Hay que orar cuando vengan esos pensamientos negativos, cuando vengan emociones negativas. Hay que orar cuando vayamos en el bus. Hay que orar para que Dios nos dé un corazón cada vez más como el de Él. Hay que orar por todo. Porque si flaqueamos en la oración, nos carnalizamos. Comunión los unos con los otros. Venir a la iglesia, congregarse, eso es parte de la santificación. Porque en la congregación nos van a animar, nos van a exhortar, nos van a decir cuando las cosas no se están haciendo bien. Estos temas nos abren los ojos. Si yo no vengo a una enseñanza de esta, me la pierdo. Y si no la veo por YouTube, pues peor. Y Dios quiere nutrirnos espiritualmente, edificarnos y capacitarnos. Confesar el pecado y arrepentirse. Ya sabemos todos que el que no confiesa su pecado no prospera. Proverbio 28:13, si usted quiere, búsquelo y léalo. Por favor. El que no confiesa su pecado no prospera, pero dice Salomón que experimentó el perdón de Dios, pero el que lo confiesa, ¿qué pasa? Haya misericordia. ¿Sí? Obediencia absoluta a la palabra de Dios. No se trata, como decía Lorena, de leer. Hay que poner en práctica, porque si no nos engañamos a nosotros mismos. La palabra de Dios es para obedecerla y practicarla. Se debe controlar al Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos tener al Espíritu Santo el control? Ya lo veíamos la vez pasada. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La única forma de no ceder a los deseos de nuestra naturaleza humana es cuando le cedemos el control al Espíritu de Dios. Cuando le decimos: Espíritu Santo, aquí está el volante de mi vida, tome y dirija mi vida. Hay que orar, oro. Hay que perdonar, perdón. Hay que ir a la iglesia, vamos a la iglesia. En estos días en un grupo le decía que ir a la iglesia es un indicador de que Cristo está al control de mi vida. Y ellos decían: ¿por qué más? Pues si yo voy a la iglesia, estoy haciendo lo que el Señor dice. Si no voy a la iglesia, estoy en contra de lo que el Señor está diciendo. Y yo les aclaraba y les decía: no es que tengamos que venir todos los fines de semana. No, uno entiende que a veces usted tiene alguna actividad familiar, un compromiso, no puede venir. Pero yo no me puedo alejar de la iglesia porque es que estoy yendo en contra del plan de Dios. La santidad del cristiano entonces no es opcional, es un imperativo. Veamos si ahora sí Levítico 11:44. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. El carácter de Dios, uno de los atributos de Dios, es la santidad. Y si Dios es apartado, si Dios le dio esa instrucción a la nación de Israel para que ellos no se mezclaran con las naciones paganas, ¿por qué? Porque Dios es muy sabio. Mire, esos pueblos paganos tenían costumbres, tenían comportamientos, asesinaban a sus niños sacrificándolos a otros dioses, los quemaban vivos. Bueno, hay tantos y comportamientos inmorales. Entonces Dios les dio eso, dijo: sean santos como yo soy santo. Y el Señor también quiere que nosotros seamos santos. Entonces la santidad no es opcional, sino un mandato que nace del carácter mismo de Dios. Por tal razón debemos estar apartados de todo, de todo. Mire, llámese lugares, personas.
digamos, más bien, más compañía. Sí, todo aquello que busca alejarnos de Dios, la música. Necesitamos elevar nuestro discernimiento espiritual. Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Libros, televisión, series, hobbies, filosofías humanas, cualquier tipo de filosofía, el relativismo moral, el consumismo, ¿cierto? El relativismo moral indica que cada uno puede tener su criterio moral, o sea, cada uno puede definir lo que es bueno o es malo de acuerdo al estándar humano. ¿Qué decir, por ejemplo, del placer inmediato? Que hoy lo aplauden y te dicen, por ejemplo, si vas al psicólogo, si eso te hace feliz, pues síguelo haciendo. Entonces, si la persona se siente feliz consumiendo drogas, pues hágalo. Si la persona es como está teniendo relaciones homosexuales, hágalo. Porque eso le hace feliz. Pero hay mucha permisividad. La gente no sabe qué lo hace. Porque la felicidad para el ser humano es algo abstracto. ¿Sí? Y es algo abstracto. Está definido por cómo me siento, lo que tengo. ¿Sí? No, la felicidad tiene que ver con Dios. La realización del ser humano está en tener al Creador en su corazón. Los malos hábitos y las adicciones, por ejemplo, el alcohol, los juegos de azar. A veces los cristianos pueden pensar que los juegos de azar no son malos. Sí, claro. ¿Por qué dónde está tu confianza? ¿En Dios? ¿O en ese juego que están apostando para que te vaya bien? Las redes sociales en exceso, la tecnología, o sea, hay muchas cosas que terminan por apartarnos de Dios. Y que generan una ruptura en nuestra comunión, o sea, en nuestra unión con Él. No se pierde la relación, porque somos hijos ya. Pero desde el Antiguo Testamento, Dios nos recuerda que la santidad es parte del carácter absoluto de Dios. Y es un principio que debe estar presente en la vida de los cristianos todos los días. Porque Dios no es permisivo con el pecado. Dios es muy, muy estricto con el tema del pecado. Y Él quiere que sus hijos vivamos en santidad. Tercero, ¿de qué otra manera Dios quiere que vivamos este llamado? ¿Cómo se lleva este llamado a la altura? Vivir con humildad y mansedumbre. Versículo 2. Vivir con humildad y mansedumbre. Capítulo 4, versículo 1, en la primera parte, dice, sean siempre humildes y amables, en la versión Nueva Traducción Viviente. Sean siempre humildes y amables. Miren que esta versión, ¿por qué la quise colocar en esta versión? Ahí la amabilidad tiene que ver con mansedumbre. La mansedumbre es la capacidad que tenemos nosotros para tener control del poder que tenemos para no hacer daño a los demás. Yo tengo libertad y puedo, con mis palabras, hacerle daño a una persona. Cuando yo ejerzo control y no respondo como la otra persona me responde, ahí estoy actuando mansamente o amablemente. Y dice Pablo allí, siempre sean humildes. O sea que la humildad es algo que siempre debe ser algo que caracterice. Pero hay que entender la humildad no como debilidad. Porque desafortunadamente, desde tiempos antiguos, la humildad y la mansedumbre se ven como sinónimos de debilidad, falta de carácter. Y buscar unas expresiones en Colombia en relación a ese tema de la humildad y la gente en Colombia, a las personas humildes y los mansos, miren cómo le dicen, es un bobo, es un pendejo, se deja mandonear, no tiene carácter, tan menso, vean, le están dando y todavía sigue falta de berraquera. Es que es hermoso. La mujer lo gobierna. Lo que digan, lo hace. Ese no se hace respetar. Estas expresiones son coloquiales, son parte de nuestra cultura colombiana. Y lo que yo veía cuando estaba preparando esta enseñanza es que esta frase lo que demuestra es sencilla y llanamente el total desconocimiento de lo que la palabra humildad y mansedumbre significa
de acuerdo al contexto bíblico, no al contexto humano. Porque desafortunadamente, humanamente, nosotros creíamos que ser humilde era aquella persona que no tenía recursos, que era pobre materialmente, ¿sí? Eso se llama pobreza. La humildad tiene que ver con la capacidad que yo tengo de reconocerme delante de Dios. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Ahí es donde empieza la humildad. Porque aún la persona más pobre de este mundo puede ser la persona más arrogante, la persona más activa, más orgullosa. Realmente la humildad se da cuando yo sé que estoy en este mundo gracias a Dios, que soy una persona necesitada de Él, que o sea, si yo en este mundo sin Dios soy nada. Ahí empieza la humildad. La humildad empieza cuando yo empiezo a ver a Dios como el creador de todo y me veo a mí como un ser creado en este mundo con una responsabilidad de administrar. Ahí empieza la humildad. Si no, no hay humildad. Porque hay gente que dice que es pobre, hay gente que dice que es humilde, pero realmente no reconoce sus errores, ¿sí? No escuchan consejos, creen que se las saben todas. Entonces, la humildad viene cuando yo reconozco que necesito de Dios una dependencia total para poder vivir en santidad, para poder ser humilde, para poder llevarme bien con los demás, para poder vivir en armonía y en paz. Cuando has crecido en humildad o cuando hemos crecido en humildad, aceptamos nuestras limitaciones. Y ser humilde no es despreciarse ni es restarse valor, sino es verse como Dios nos ve y reconocer que nosotros somos personas frágiles. Ser humilde también es tener un corazón enseñable. En el momento en que una persona deja de crecer o piensa que ya se lo sabe todo, entra el orgullo ahí a su vida. El orgullo se camufla de una manera tan sutil que uno no se da cuenta. Pero el día que yo digo, ya no quiero aprender más de las cosas de Dios, ahí estoy ya llenándome de orgullo. En el día en que usted sepa que cree que ya es un producto terminado en algo o en cualquier aspecto de la vida, perdió la vida. Se dejó llenar de orgullo. Porque orgullo no es simplemente, tampoco es gritar, levantar la voz o ser una persona no grotesca, ¿no? Hay personas que son orgullosas porque no reconocen que a veces nos estamos equivocando. Y es necesario hacer ese análisis a veces con las personas. Y si hay alguien que nos puede decir si estamos orando de manera correcta o incorrecta, o si estamos llenos de orgullo, es Dios y luego las personas que nos conocen. Creerse superior a los demás, ¿cierto? La riqueza, las posesiones, no tiene nada que ver con la humildad. Esas son cosas materiales. La humildad es un atributo de Dios que nos da a través de su Espíritu Santo. O sea que si yo soy una persona humilde, se va a reflejar porque el Espíritu Santo está en mí. El modelo perfecto de humildad lo vemos en la Biblia. ¿Quién fue? Jesús. Miren lo que dice en Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús era la persona más mansa. Aún en esa cruz, uno se queda impresionado cómo el Señor, a pesar de todo ese dolor y todo el poder que tenía, porque cuando uno ve que Jesús resucitó a Lázaro, calmó esa tormenta allí en medio de ese mar de Galilea, multiplicó todos esos panes y esos peces, levantaba esos cojos, daba vista a los ciegos, y uno decir, Señor, y aún así tú asumiste. Eso es mansedumbre, eso es humildad. Y no dejarte llevar por las emociones, no responder desmedidamente o violentamente. Así tengamos la razón. Así las demás personas nos hagan daño. No podemos coger la justicia por las manos, pero sí podemos velar por nuestros derechos, por nuestra dignidad, porque Jesús lo dejó muy claro. Y un ejemplo que yo siempre le he puesto aquí en la iglesia es cuando el soldado de la guardia de los líderes religiosos le pegó una bofetada a Jesús. ¿Qué hizo Jesucristo?
mansamente le dijo, ¿por qué me pegas? Le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Has hallado alguna culpa en mí? O sea, para mí Jesús ahí le dio una muestra a nosotros que nosotros podemos reclamar por nuestros derechos. Pero, ¿dónde cambia el sentido de las cosas, la forma en cómo nosotros lo hacemos? Porque a veces nosotros no reclamamos los derechos a la manera de Jesús, sino que a veces somos violentos a la hora de reclamar nuestros derechos. Y por último, Gabriel, por favor, vivir coherentemente. Vivir coherentemente. Mire, si hay algo que genera un impacto en la vida de las personas que nos conocen y aún en medio de la sociedad, es que usted sea coherente en su vida, en su profesión de fe. Que usted y yo seamos coherentes. Aquí también es que me aplico el mensaje, me autoeduco, porque no podemos ser uno en la iglesia y otros en la casa. El cristiano tiene que ser de una sola cara, tiene que ser transparente. Dios no quiere que nosotros seamos hipócritas, y el Señor Jesucristo cuestionó mucho la hipocresía de los fariseos, porque ellos aparentaban ser personas buenas, hacer el bien a los demás, y realmente en el fondo sus acciones estaban llenas de intereses egoístas y mezquinos. Todo lo hacían era por conveniencia. Y el Señor quiere que vivamos una vida coherente. Pablo tocó este tema a su discípulo Tito. Tito fue un discípulo de Pablo. La carta a Tito, Pablo se le escribe para corregir un problema que había en el interior de la iglesia. Había unos hombres que eran judíos, aparentemente creyentes, ¿y qué hacían estas personas? Empezaban a engañar a las personas, les quitaban dinero, los confundían, les estaban diciendo que tenían que volver a circuncidar para el tema de la salvación. Entonces Pablo corrige allí, y mire lo que le dice aquí Pablo a Tito. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. ¿Hemos conocido nosotros a alguien así? Que de pronto dicen, Dios lo bendiga. Esa palabra Dios lo bendiga se ha convertido en un amuleto, o bendecido para bendecir. Pero realmente mis palabras son coherentes con mis acciones. ¿Sí? Pablo dice aquí, tales personas dicen que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Mire, son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Qué corrección tan dura la de Pablo para estas personas. ¿Sí? Pero no solamente se trata de decir que se cree en Dios, porque en la época de una de las épocas más duras de Colombia, de cuando Pablo Escobar, los sicarios echaban la cruz, la bendición de la cruz, y oraban para que les fuera bien. Incluso los narcotraficantes, cuando iban a pasar las lanchas, oraban para que les fuera bien. Pero dicen que conocen a Dios. A Dios. ¿Sí? En estos días estaba viendo por ahí, estoy en una novela, y me da causa curiosidad la religiosidad hasta dónde llega, ¿no? Una chica le ora, tiene una cantidad de santos y ora y un poco de velas, pero hay odio, hay resentimiento. La novela trata de una venganza. Ya me imagino saben de qué, ¿no? No le quiero hacer publicidad. ¿Ah? Pero ahí vemos que oran y todo. O sea, dicen que conocen a Dios, pero su manera de vivir no es coherente con el Evangelio. ¿Sí? Hasta uno mismo. Uno mismo puede decir que cree en Dios, pero mire, ¿cómo un cristiano puede decir que ama a Dios y guardar odio y resentimiento contra otra persona? ¿Qué engaño tan terrible? ¿Qué es un engaño? Doña María, me pasa la siguiente diapositiva. Es un engaño. ¿Sabe por qué?
Porque, miren lo que dice la siguiente. Miren lo que dice primera de Juan 4:20. Si alguien dice ama a Dios, pero odia a otro creyente, yo lo voy a poner al prójimo, porque la versión Reina Valera dice a su prójimo, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, esta pregunta es, ¿cómo vamos a amar a Dios a quienes no podemos ver? ¿Qué contradicción tan grande la de un cristiano o la de una persona que dice creer en Dios y tener odio contra alguien? Cuando alguien dice, es que esa persona no me cae bien, no me la soporto, está contradiciendo este versículo. Porque yo no puedo decir que amo a Dios y tener cualquier actitud negativa acerca de los demás. Claro, a veces hay conflictos en las relaciones, pero eso no nos da el derecho de guardar resentimiento en contra de otros. Dios es un Dios de amor y Él quiere que pasemos la ofensa por alto. Entonces, ¿por qué? Porque el amor es una característica del Espíritu Santo, y si decimos que amamos a Dios, debemos amar a las personas y viceversa. El amor y el odio son opuestos, son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. El odio viene y la amargura viene del demonio y de la carne y del mundo, y el amor viene de Dios. Cuando yo perdono a otros, estoy demostrando que amo. Cuando no le pago mal con mal, cuando decido renunciar a mis derechos, así me estén afectando, allí estoy demostrando que amo. Pero en la actualidad hay tanta incoherencia a veces en las personas que dicen que creen en Dios, pero tienen negocios raros, practican la mentira, se aprovechan de otros, se ven envueltos en actos de corrupción, viven en vicios, en adicciones, mujeres que abortan, familias que se destruyen por una herencia, separadas por una herencia, a veces ni se han muerto los padres y ya están cogidos como perros y gatos. ¿Es coherente eso con el Evangelio? Cuando el Señor nos dice que no debamos no ser envidiosos, ni codiciosos, ni ávaros, ni se hablan. Años, llevan años, incluso hasta se mueren las personas y no se perdonaron. Y después le queda el cargo de conciencia y entonces están orando, allá está el muerto por lo que pasó. Si se profesa conocer a Dios, entonces debemos vivir de acuerdo a los mandatos de Dios y también de acuerdo a su carácter. Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo, Dios es leal, Él es fiel, Él es compasivo y misericordioso. Entonces, si Dios es misericordioso, nosotros tenemos que ser misericordiosos, o sea, ponernos en el lugar de la otra persona. Si Dios es generoso, también necesitamos ser generosos, desprendidos, contribuir con aquellos que no tienen, no solo materialmente. Hay alguien que de pronto necesita un oído, un hombro, que escuche una palabra de aliento. O hay alguien que están los necesitados espirituales, que hay muchos en este mundo. Si yo le preguntara al Señor Jesucristo, ¿cuántos necesitados espirituales hay allá afuera? Hay muchísimos. El mundo está viviendo en oscuridad. Y una manera de ayudarlo es orar por ellos. Entonces, el problema de incoherencia, de esta incoherencia que vivían estos hombres, es que ellos pensaban que cuando uno tiene comportamiento, eso no se va a ver. Y debajo de este sol, debajo de este techo, no hay nada oculto, todo se sabe. Y por más que una persona trate de aparentar, tarde que temprano sus acciones lo delatan. Mire lo que dice Jesús, ese no está allí, en Mateo 7:16. Por sus frutos los conocerán, o los conoceré. ¿Qué es el fruto? Mi comportamiento, mis acciones, mis pensamientos, mis decisiones, mis actuaciones, mi forma de vivir. Ese es el fruto.
El fruto tiene que ver con la humildad, la mansedumbre, la fe, todo lo que yo hago. Porque yo cuando vuelvo y digo, puedo ser uno en la iglesia, pero otro ¿dónde? Otro por fuera. En el trabajo soy un jefe impositivo. En la casa me gusta solamente que me hagan. ¿Sí? Y así sucesivamente. Cuando nosotros hemos aprendido que el Señor nos llamó a ¿qué? A servir. Gabriel, siga la siguiente diapositiva y coloca allí la música del siguiente clip. Ya, vale, vamos a orar. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tú siempre tienes cosas buenas para tus hijos, porque tú pensaste desde el principio, Señor, en la santidad del hombre. Eres un Dios santo, apartado de todo lo malo. Y le decías al pueblo de Israel, sean santos porque yo soy santo. Tú no querías que Israel se mezclara con naciones que perjudicaban su relación contigo, su comunión. Y esas palabras que dices aquí hace muchos años atrás son palabras que también están vigentes para nosotros hoy en día. El reto de Pablo para la iglesia en Éfeso, y lo más seguro que para toda la iglesia en general universal, es el mismo. Ruego que vivan conforme al llamado, a la vocación del llamado que habéis recibido. Señor, tú nos has llamado a vivir una vida coherente. Una vida en la que lo que hacemos tiene que ser consecuente con lo que decimos creer, porque es parte de nuestra identidad. No podemos decir que amamos a Dios y guardar rencor, resentimiento, odio contra alguien. No podemos decir que Dios es lo más importante y todavía comulgar con el pecado y la maldad. Señor, necesitamos, a la luz de tu escritura, poder entender tu carácter, tu atributo santo. Porque si hay algo que afecta nuestra relación contigo, Señor, es el pecado. Esa fue la razón por la cual Jesús tuvo que venir a este mundo. Porque Adán y Eva pecaron, desobedecieron. La desobediencia es un pecado. Y quizás nosotros cometemos muchos pecados de desobediencia porque tú nos hablas a través de la palabra, pero no los llevamos a la práctica, Señor. Señor, lávanos, límpianos, purifícanos, renuévanos cada día, Señor, con tu presencia poderosa. Que sea tu Espíritu obrando en nosotros, que seas tú colocando en nosotros ese querer, leer la palabra. Como decía el salmista, en mi corazón he guardado yo tus dichos para no pecar contra ti. Señor, coloca ese anhelo de no querer pecar. David lo tenía. Él había experimentado lo que significa pecado. Por eso digo, mientras no confesé mi pecado, sentí que las fuerzas de los huesos se me iban. Así nos sentimos cuando pecamos. Por eso, Señor, haznos conscientes para caminar conforme al llamado que nos has dado. Para vivir en humildad, en amor, en unidad. Para ser coherente con lo que decimos, Señor. Para ser cristianos íntegros. No perfectos, íntegros, porque sabemos que mientras estemos en este mundo, en algún momento podemos fallar, Señor. En algún momento nos podemos enojar, decir alguna mentira. Algo nos podrá molestar y reaccionamos quizás de una manera incorrecta. Quizás que alguien nos ofende, podemos llegar a pensar en devolverle mal por mal.
Pero tú nos das la capacidad. Danos la capacidad para levantarnos por encima del pecado, para no quedarnos en ellos, Señor, para caminar de tu mano. Y ahora nos preparamos para celebrar la Santa Cena. Allí recordamos, Señor, este momento tan especial para la Iglesia, para la humanidad entera, porque allí en este aposento alto, Señor, tú estabas diciéndole a tus discípulos que se iba a dar cumplimiento a lo que se había profetizado muchos años atrás. Señor, allí en el aposento alto, reunido con tus discípulos, celebrando una de las ceremonias judías, Señor, que le recordaban al pueblo de Israel cuando el ángel pasó y quitó la vida de los primogénitos de los egipcios. La Escritura registra que ninguno de los israelitas, ninguno de los primogénitos falleció, pero que todos los egipcios primogénitos fallecieron. Pascua significa pasar, y tú estabas pasando por alto el pecado de tu pueblo, Señor, pero estabas trayendo libertad. Recordamos allí en esta noche, Señor, o en esta tarde, que allí tomaste el pan en tus manos y le dijiste a tus discípulos: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Y subsiguientemente le dijiste: hagan esto en memoria mía. Señor, este pan simboliza tu cuerpo, el cual fue molido, maltratado, golpeado, hasta el punto de que, Señor, sufriste una muerte cardiorrespiratoria. Pero este pan que tomamos, Señor, es un símbolo del sacrificio tuyo en la cruz. Lo levantamos y lo bendecimos. Y por obediencia a ti, Señor, lo tomemos ahora, Señor. También tu palabra dice, Señor, que terminada la cena, tomaste la copa en tu mano, diste gracias y la pasaste a tus discípulos diciendo: tomen y beban todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Madre, para que hubiese redención, cada año de los pecados del pueblo se sacrificaban. Iba el sumo sacerdote a presentar los pecados del pueblo y presentaban un derramamiento de sangre. Pero ya, al venir tú y entregar tu vida, Señor, ya no más que hacer más sacrificios de animales. Tú eras el Cordero sustituto. Por eso Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Con tu sangre derramada sellaste el pacto de gracia. Consumaste el pago total de la deuda de la humanidad entera ante Dios. La demanda de justicia que ningún ser humano podía cumplir, allí tú la cumpliste al derramar hasta la última gota de sangre. Señor, este nuevo pacto nos recuerda, Señor, que somos libres, que ya la carne no tiene progreso en nosotros, ni la maldad, ni el pecado, ni Satanás, ni el mundo, que ahora estamos destinados para vivir para ti, Señor. Por eso, Señor, lo bendecimos, Señor, y te damos gracias. Te damos muchas gracias por dejarnos instituido la Santa Cena como un recordatorio de todo lo que hiciste por nosotros. Y, Señor, por obediencia a ti,
Bebemos esta copa en este momento, Señor. Gracias, Señor, porque el sacrificio no se quedó aquí. Tu palabra dice que tú resucitaste al tercer día. Y resucitaste, ascendiste a los cielos, estás sentado a la diestra del Padre. Y un día vendrá por tu iglesia. Tu palabra dice que vendrá con voz de arcángel y con voz de trompeta. Y que los muertos se levantarán. Señor, y los que estemos vivos seremos arrebatados junto a las nubes, Señor. Creemos en esta palabra, Señor. Creemos en la eternidad. Creemos que un día, Señor, estaremos contigo, donde ya no habrá sufrimiento, ni dolor, ni muerte, ni llanto, ni maldad, donde el enemigo será echado al lago del fuego, donde arderá por siempre, con sus demonios y con todos aquellos que no creyeron, Señor. Por eso, Señor, hoy te levantamos una oración, que bendigas a los que estamos aquí, a nuestra familia, a nuestros hogares, que nos encamines cada vez más para vivir conforme al llamado, a la altura del llamado, Señor. Porque un representante oficial, institucional, cuando tiene un cargo, Señor, vive a la altura de ese cargo. Y ser hijo tuyo, pertenecer a tu familia, es el mayor título que puede tener una persona en la tierra. Por eso pedimos que nos ayudes a vivir conforme a este llamado. Y Señor, rogamos por aquellos que andan en la oscuridad y tinieblas. Sabemos que no son nuestros enemigos. La palabra dice que el enemigo es el demonio y sus ángeles, los gobernantes, las potestades. Y que son ellos y Satanás el que tiene la mente entenebrecida para que el evangelio no les resplandezca. Nos oramos por ellos, para que tú les abras el entendimiento, para que les convenzas de pecado, justicia y juicio, a través de tu Espíritu. Y coloques en ellos esa porción de fe que colocaste en día en nosotros. Porque si estamos aquí, es porque tú un día usaste a una persona para que nos hablara y el Espíritu Santo nos convenció. Gracias, Señor. Bendito seas tú por siempre. Y ahora te seguimos, Señor, alabando, glorificando en el nombre de Jesús. Señor, conoce mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia.
sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, viste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará de lo natural, unido a Señor, ¿cómo entender este amor? ¿Cómo entender que siendo nosotros seres tan pecadores, tan infieles, que tú nos hablas una y otra vez de la misma cosa y seguimos cayendo en el mismo error? Señor, una humanidad que a veces te da la espalda. Hay quienes dicen que no eres real y no existe, que se niegan, se resisten, Señor. Tu pueblo, a quien viniste primeramente, ellos te rechazaron. Hiciste milagros, tantas cosas que hacías, tantas sanidades, tantas obras sobrenaturales. Ver un hombre ciego, recobró la vista, un cojo que llevaba años, casi 38 años, levantarse. Porque fueron milagros públicos, Señor. Ver que una multitud, más de 10,000 personas, fueron alimentadas con tan solo una porción pequeña de panes y de peces. Pero aún así, tu pueblo no te reconoció mucho, muchos no te reconocieron. Y hoy también vivimos en una humanidad de la cual nosotros éramos parte y de la cual tú nos sacaste. Y hoy creemos en ese mensaje de la resurrección, en el mensaje de la cruz. Creemos en el mensaje del Evangelio, que es de Génesis hasta Apocalipsis. Creemos que un día vendrá, por Dios, lo declaramos. Y nuestra oración en este tiempo y en este momento, Señor, es que nos mantengas firmes. No dejes que nos apartemos, que nuestro corazón nunca se enfríe, Señor. Que si nos tienen que corregir, nos corrijas. Y que nos moldeen y que nos hagan hacer los cambios necesarios para vivir como tú quieres que vivamos. Gracias, Señor. Bendito seas tú por siempre. Guarda nuestras familias del mal, del peligro. Guarda nuestras familias de la incredulidad, de la indiferencia hacia ti, oh Dios. Y muévete cada vez más en nuestros corazones para verte orar a través de nosotros, oh Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga a ustedes también aquí en YouTube. Recuerden, vamos a guardar este mensaje en nuestro corazón y que Dios nos permita seguir entonces caminando de la mano de Él.